Hola, buen día compañeros. El día de hoy vamos a presentar el tema correspondiente a epidemiología de tamizaje y pruebas diagnósticas. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver temas como la sensibilidad, su procedimiento y algún ejemplo, especificidad, pruebas para enfermedades del momento como SIDA, sífilis, influenza, coronavirus, valores predictivos, diferencias entre pruebas de tamiz y diagnósticas, y finalmente las referencias. Comenzamos con el tema número 1, que es la sensibilidad. La sensibilidad es una propiedad intrínseca de las pruebas diagnósticas, es decir, no dependen de la prevalencia de la enfermedad o el fenómeno. No importa cuántos casos haya, siempre las pruebas tienen un cierto valor para la sensibilidad. Y considera la validez de la prueba para detectar a los enfermos. Se utiliza mayormente para el diagnóstico de una población y que no se escape ningún enfermo. En pocas palabras, la sensibilidad es un valor que nos dice qué tan buena es una prueba para detectar a todos los enfermos. Para el procedimiento de esta prueba, tenemos que tomar en cuenta que este parámetro clasifica a los pacientes o las personas en dos categorías, en enfermos o sanos, según si presenta o no los síntomas respectivos a manifestaciones clínicas ya estudiadas anteriormente de una enfermedad en específico. Primero hay que realizar la tabla que les voy a enseñar posteriormente. Esta tabla, en la parte superior menciona el patrón de referencia, es decir, la enfermedad. En la parte de la izquierda, la prueba diagnóstica, es decir, qué tipo de prueba se utiliza para determinar si el paciente tiene o no la enfermedad. Y pues vamos a observarla un poco. Aquí podemos ver la clave. Los verdaderos positivos es aquellos pacientes que sí tienen la enfermedad y que la prueba concluye que en verdad tienen la enfermedad. Los falsos negativos es aquellos pacientes que sí tienen la enfermedad, es decir, sí presentan los síntomas, sin embargo, la prueba diagnóstica marca que no tiene la enfermedad. También tenemos los falsos positivos, que son pacientes sin enfermedad, que la prueba dice lo contrario, es decir, que sí está enfermo. Y los valores negativos o los verdaderos negativos, que son aquellos que no tienen enfermedad y en verdad la prueba dice que no tiene enfermedad. Yo sé que estaba un poquito confuso, pero próximamente con el ejemplo espero que quede más claro. La sensibilidad es la probabilidad de que la prueba te dé positiva si tu paciente está enfermo. Considera la proporción de verdaderos positivos respecto al total de enfermos y la operación tiene que ser expresada en porcentajes. Ok, vamos a poner un ejemplo para que quede esto un poquito más claro. Queremos determinar la sensibilidad de la prueba de estereacia leucocitaria para el diagnóstico de una infección urinaria. Se hizo un estudio de 689 pacientes, 81 con infección y resultan positivos en la prueba, 21 con infección y resultan negativos en la prueba, 160 pacientes no tienen infección y resultan positivos en la prueba y 427 pacientes no tienen infección y resultan negativos en la prueba. Ok, entonces como les mencioné al principio, lo importante es realizar la tabla, ya que es más fácil observar o analizar los datos cuando están bien organizados. Entonces vamos a comenzar con la tabla. Como recordamos, el patrón de referencia en este caso sería la infección urinaria y la prueba para el diagnóstico sería la esterasa leucocitaria. Entonces en los valores positivos, el verdadero positivo, sería aquellos pacientes que resultaron positivos en la prueba y sí tienen la infección. Y bueno, aquí podemos observar la tabla. Igual para no revolverlos más, vamos a meterles datos de una vez. Como mencionaba el texto anterior, la infección urinaria, los pacientes que en verdad tenían esa infección urinaria fueron 81. Los pacientes que tenían la infección urinaria más en la prueba salieron negativos fueron 21. Es decir, había un total de 102 pacientes enfermos que fueron probados en este estudio. En la parte de los valores negativos tenemos 160 pacientes que no tienen la infección urinaria, sin embargo en la prueba de estereacia leucocitaria salieron positivos. Y los pacientes que no tienen infección y la prueba de estereacia leucocitaria lo confirma. En total tenemos 587 pacientes sin infección. Podemos ver que dentro de la prueba, en la columna de hasta la derecha, 241 fueron detectados positivos y 448 fueron detectados negativos. Y en total, como lo podemos observar, fueron 689 pacientes. Entonces esto lo vamos a poner en la formulita que les mencioné anteriormente. Entonces vamos a poner los valores positivos, es decir, aquellos pacientes con infección y que son positivos en la prueba, que son 81, más el total de los enfermos, que como les mencioné anteriormente son 102. Esta división luego la vamos a multiplicar por 100 porque como les dije se tiene que expresar en porcentaje y vamos a obtener un total de 79%.
Esto nos puede dar esta conclusión que, según varias investigaciones que yo busqué, así es como se debe hacer la conclusión de la prueba de sensibilidad para cualquier diagnóstico. Basándonos en el estudio anterior, se concluye que las pruebas de la esterasa leucocitaria tienen 79% de sensibilidad, es decir, 79% de los pacientes con una infección urinaria tendrán una esterasa leucocitaria positiva. Se puede considerar una prueba un poquito baja de sensibilidad, ya que una prueba buena se considera que son 85%, perdón. Y continuamos. Continuamos con la especificidad, que es la probabilidad de que la prueba dé negativa si la enfermedad está ausente, es decir, un paciente sano o con patrón de referencia negativo. También se puede definir como la proporción de verdaderos negativos respecto al total de sujetos sanos. Todo esto va a ser evitando la presencia de falsos positivos. Y un falso positivo se refiere a sujetos con diagnóstico negativo, es decir, que se encuentran sanos, pero que su prueba dio positiva. Y bueno, la especificidad es una propiedad intrínseca de las pruebas diagnósticas, ya que no dependen de la probabilidad preprueba o prevalencia del fenómeno que se estudia. Y tienen una utilidad preprueba que informan de la validez de la prueba antes de realizarla. Considera la validez de la prueba para detectar a los pacientes sanos. La validez de la prueba hace referencia a la habilidad de identificar correctamente a pacientes que tienen la enfermedad y a aquellos que no la tienen. Cuando se elige una prueba con alta especificidad, se refiere a la capacidad que tiene la prueba de identificar a aquellos pacientes que no tienen cierta patología o condición buscada. Por lo tanto, si una prueba de tamizaje es muy específica, quiere decir que dicha prueba tendrá un bajo porcentaje de falsos positivos. Y bueno, esta es la fórmula para sacar la especificidad, que es básicamente verdaderos negativos entre sujetos sanos. Esto es igual a B entre B más D. Y bueno, esto se los voy a explicar mejor en la siguiente porque está más sencillo de comprender. En la parte de arriba tenemos a la población total, a la población y su diagnóstico, es decir, pacientes que están enfermos y pacientes que están sanos. Y en la parte de un lado tenemos al resultado de la prueba, o sea, si dio positivo o dio negativo. Si un paciente dio verdadero positivo es que tiene la enfermedad y que su prueba también dio positiva. Un falso positivo se refiere a que un paciente no tiene la enfermedad, pero su prueba dio positiva. Un falso negativo, que un paciente tiene la enfermedad, pero la prueba dio negativa. Y un verdadero negativo se refiere a un paciente que no tiene la enfermedad y también su prueba dio negativa. Y volvemos a ver la fórmula, que es un verdadero negativo entre el verdadero negativo más el falso positivo, o sea, los sujetos sanos. Y bueno, esto para entenderlo, les puse un ejemplo que es algo sencillo. Y este dice: determinar la especificidad del test de esterasa leucocitaria mediante tira reactiva con respecto a los de urocultivo. Este va a ser el patrón de referencia y todo esto para un diagnóstico de infección urinaria. Esta tabla se la divide igual. Sujetos enfermos. La población total, primero que nada, es de 689. Los sujetos enfermos que su prueba dio positiva son 81. Los sujetos sanos que su prueba dio positiva son 160, o sea, falsos positivos. Y los sujetos enfermos que su prueba dio negativa son 21, es decir, falsos negativos. Y los sujetos sanos que su prueba dio negativa son 427, estos son los verdaderos negativos. Y bueno, volvemos a ver la fórmula, que la especificidad es los verdaderos negativos entre los sujetos sanos, o sea, B, que son los verdaderos negativos, entre B más D, que son los sanos en total. Entonces son 427 entre 427 más 160. Esto nos queda en 427 entre 587, que nos da un total de 0.72. Este total tenemos que convertirlo a porcentaje, y cuando lo convertimos nos da un total de 72%. Entonces esto se lee de esta manera, que dice: 72% de los pacientes con urocultivo negativo
tendrán un test de esterasa leucocitaria negativo, es decir, el test tiene un 72% de especificidad. Y bueno, como conclusión, cuando se trata de confirmar un diagnóstico, nos interesa una prueba de especificidad. Esto para tratar de reducir el riesgo de catalogar como enfermo a un sujeto sano, que pues, también se le puede llamar como un falso positivo. Y bueno, continuamos con las pruebas para enfermedades del momento. Empezamos con la BDRL, que es un examen de sangre que sirve para diagnosticar la sífilis o LUES. El examen se realiza a través de una simple muestra de sangre y sus resultados van a ser solo positivo o negativo. Si el resultado es negativo, significa que la persona nunca estuvo en contacto con la bacteria, pero si da positivo, significa que la persona tiene sífilis. Sin embargo, también puede tratarse de un falso positivo. Un falso positivo normalmente nos quiere decir que no tiene sífilis, pero puede tener algunas otras enfermedades como es la brucelosis, lepra, hepatitis, malaria, etc. Y bueno, en esta tabla se puede observar la sensibilidad en cada uno de los estadios de la sífilis. La sensibilidad de la prueba, obviamente. En el estadio primario, de la sífilis primaria, las pruebas serológicas no se van a hacer positivas hasta pasadas de 1 a 4 semanas de la aparición del chacro. Por esto es más notable un diagnóstico clínico y no siempre va a salir positivo un diagnóstico serológico. En la sífilis secundaria, las pruebas van a ser 100% en todos los casos, o sea, es más probable que en este estadio puedas diagnosticar una sífilis. Y en el estadio latente precoz, que significa que es de menos de un año de evolución, las pruebas son positivas en la mayoría de los casos, pero no en todos, como en la secundaria. Y en la sífilis latente tardía, o que ya tiene más de un año de evolución, el diagnóstico de certeza es un poco más complicado y las pruebas pueden ser positivas o negativas, pero esto es dependiendo el tiempo de evolución. También se puede observar que su especificidad es alta, de 98%. Esto significa que da muy pocos falsos positivos y la mayoría de los pacientes con la prueba son verdaderos negativos. Y continuamos con el VIH. Les puse esta tabla que resume prácticamente todo. Aquí se puede ver que tenemos tanto pruebas de tamizaje como de confirmación. La primera prueba de tamizaje es la prueba rápida de anticuerpos, que tiene una sensibilidad del 100%, bueno, cercana al 100%, y una especificidad del 98 al 99%. Pero solamente va a detectar anticuerpos. Y luego está la prueba rápida de antígenos anticuerpos, que también es su sensibilidad cercana al 100%, es la misma especificidad, pero esta lleva a detectar tanto antígenos como anticuerpos. Y tenemos la ELISA, la tercera y la cuarta generación. Estas se caracterizan por una alta sensibilidad, que va a ser cercana al 100%, y una buena especificidad del 99.5%. Es superior a estas dos pruebas, que son las pruebas rápidas, pero es menor que a las pruebas de confirmación, que es como la Western blot o la inmunofluorescencia indirecta. La especificidad va a depender de la cantidad de antígeno que contiene la prueba, que es el componente que define su generación. Y cuando una prueba rápida, que son estas dos, resultan positivas, una de las alternativas es ejecutar una ELISA. Si esta ELISA también resulta positiva, se solicita otra muestra sanguínea para realizar una segunda ELISA. Y ya si esta a su vez también resulta reactiva o positiva, se va a considerar que el paciente tiene un diagnóstico presuntivo de infección por VIH.
Y todas estas pruebas tienen límites o limitantes que se expresan a través de los falsos positivos. O sea, no todos tienen, no, estas no tienen el 100% de especificidad, o sea que sí pueden existir algunos falsos positivos. Los falsos positivos pueden ser dados por las reacciones cruzadas producto de las interacciones con moléculas presentantes en la sangre de las personas estudiadas o por factores dependientes del laboratorio. Y algunos falsos negativos se pueden dar por el periodo de ventana. El periodo de ventana se refiere como al tiempo que transcurre desde que la persona se infecta hasta el momento en el que el sistema inmunológico produce los niveles de anticuerpos que son detectables para las pruebas. Y bueno, seguimos con las pruebas de confirmación, que como su nombre lo dice, solo son para confirmar como una prueba ya hecha anteriormente. Y bueno, empiezo con Western blot, que es una prueba altamente específica, como lo podemos ver aquí, o sea, es 99.9%, pero esto hace que tenga un costo muy elevado. Y pues por esto solo se emplea básicamente para corroborar los resultados que ya fueron dados en algunas de estas. Y la siguiente y la última es la inmunofluorescencia indirecta, que tiene una sensibilidad y especificidad similar a la Western blot, pero es muchísimo más barata y el tiempo de ejecución es menor y la técnica pues es más simple. Por esto se dice que como que ha llegado a un poco como a reemplazar a la Western blot. Y bueno, eso es todo. Continuando con las pruebas de las enfermedades del momento, vamos a hablar un poco de una enfermedad muy importante aquí en nuestro país, que es la influenza. Podemos observar la siguiente tabla que habla del tipo de muestra, el tipo de virus de influenza que es detectado, la población en la que se utiliza, la sensibilidad y la especificidad. Dentro de los valores a recalcar, podemos observar el tipo de muestra, que es el lavado o aspirado nasofaríngeo utilizado para la influenza tipo A en pacientes pediátricos, que tiene muy buenos valores para sensibilidad y especificidad. Para sensibilidad tiene valores entre 82 y 95% y una especificidad alta de 98 a 100%. Esto quiere decir que esta prueba es de alta calidad para poder detectar a los pacientes enfermos y también para descartar a aquellos que están sanos. Es importante recalcar que en este estudio nos mencionaba que las pruebas rápidas, como es decir, todas las que se muestran en esta tabla, pueden ser útiles para orientar las decisiones del tratamiento antiviral y las actividades de control. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta también la experiencia del clínico y las manifestaciones que se presenten, así como los síntomas. Vamos a continuar con los valores predictivos. Un valor predictivo surge por el hecho de que cuando una prueba de tamizaje se está llevando a cabo, el estado actual del paciente realmente se desconoce. Para ello, el evaluador necesita conocer el valor predictivo de la prueba de tamizaje. Esto es la proporción de la población que va a tener ya sea un resultado positivo o uno negativo. Para lograr lo anterior, se necesita conocer la prevalencia de la patología buscada en la población evaluada, porque depende de la ubicación geográfica. Van a intervenir diferentes factores como ambientales, como genéticos, que favorecen el desarrollo de enfermedades específicas, ya que no va a ser lo mismo prevalencia, por ejemplo, de diabetes mellitus en Ciudad de México, como en Sucre, Bolivia, que es uno de los países con menor prevalencia en todo el continente de diabetes mellitus. Una prueba con un valor predictivo positivo bajo identificaría correctamente la situación de interés en casi todos los individuos que tienen la misma condición, aunque también tendría un alto porcentaje de resultados falsos positivos. Aquí tenemos una imagen donde se muestra la prevalencia de diabetes mellitus, todas las personas, en millones en diferentes países que están reunidos en colores, grupo de países, y vemos la diferencia, por ejemplo, en la mayor parte de África, en lo morado, son 14 millones, en cambio, en India, Nepal, Bangladesh, vemos que hay 78 millones tan solo en esa pequeña región. Vamos a comenzar. Un valor predictivo positivo. Vamos a llamarlo como VPP. Este va a ser la probabilidad que un individuo positivo a una prueba diagnóstica realmente presente el evento.
Se va a calcular a partir de individuos positivos a la prueba diagnóstica, en los cuales se verifica si realmente el evento está presente. La fórmula sería en el numerador verdaderos positivos y denominador la suma de verdaderos positivos y falsos positivos. Aquí tenemos un ejemplo de esto con la enfermedad de coronariopatía o arteriopatía coronaria. Y tenemos la prueba diagnóstica, que es la ergometría o prueba de esfuerzo. Esta va a consistir en el registro de un electrocardiograma durante un esfuerzo controlado. Y aquí tenemos en esta región los verdaderos positivos. De un grupo de 350 personas, 137 que sí tenían la enfermedad dieron positivo a la prueba, más 11 que no tenían la enfermedad dieron positivo, por eso son los falsos positivos. Así vamos a representar la fórmula. Los verdaderos positivos se van a estar dividiendo entre los verdaderos positivos más falsos positivos, que sería 137 entre la suma de estos dos, que es 148, y nos va a dar 93% de probabilidad de estar enfermo habiendo tenido un resultado positivo en la prueba. En cambio, el valor predictivo negativo es la probabilidad que un individuo negativo a una prueba diagnóstica sea realmente libre de este evento, y pues se va a calcular a partir de individuos negativos a la prueba diagnóstica, en los que se verifica si realmente el evento está ausente. La fórmula es esta: en numerador verdaderos negativos y denominador la suma de verdaderos negativos y falsos negativos. En esta fila se muestran aquí 90 falsos negativos porque sí presentan la enfermedad y en la prueba fue negativo. Y acá 112 que no tienen la enfermedad dieron negativo, pero son verdaderos negativos. Entonces se va a hacer esta fórmula y verdaderos negativos y entre la suma de verdadero negativo más falso negativo. Lo dividimos y da un resultado de 55%. Ahora el valor predictivo va a depender de la sensibilidad, especificidad y prevalencia de la patología, como se ha mencionado anteriormente. Y bueno, se va a interpretar: un aumento en la prevalencia estaría acompañado de un aumento en el valor predictivo positivo y un descenso en el valor predictivo negativo, respectivamente. Más, si hay un descenso en la prevalencia, muestra un descenso en el valor predictivo positivo y un aumento en el valor predictivo negativo. Yo les voy a explicar las diferencias entre pruebas de tamiz y las pruebas diagnósticas. Pero pues antes que nada tenemos que definir los conceptos de estas dos pruebas, ¿no? Porque pues es la primera diferencia que tienen. Diagnóstico significa discernir o reconocer una afección, diferenciándola de cualquier otra. Para realizar esto se recaban datos, esto con el fin de analizarlos e interpretarlos. El tamizaje se utiliza para establecer quién puede padecer cierta enfermedad y quién no, en cualquier momento de la vida de un ser humano. O también la OMS lo define como el uso de una prueba sencilla en una población saludable, esto para identificar a aquellos individuos que tienen alguna patología pero que todavía no presentan síntomas. Las pruebas diagnósticas en medicina se emplean para identificar a aquellos pacientes con una enfermedad, o sea que ya la tienen. Y en las pruebas diagnósticas se divide a la población en dos grupos: un grupo de enfermos y un grupo de sujetos sin enfermedad. Y pues tiene ciertas características este tipo de pruebas, por ejemplo, que son específicas, pero pues que también tienen un costo alto y que pues no se consideran prácticas para el diagnóstico precoz de una enfermedad. Ahora, las pruebas de tamizaje, estas dividen a la población de estudio también en dos grupos, pero a diferencia de las pruebas de diagnóstico, los dos grupos que vamos a tener en estas pruebas son uno que tenga buena probabilidad de tener la enfermedad y el otro grupo que tenga baja probabilidad de tenerla.
La finalidad de las pruebas de tamizaje es la detección temprana de una enfermedad o un evento y el tratamiento oportuno para prevenir las complicaciones y la muerte prematura por esta enfermedad. Entonces, la principal diferencia es que en las pruebas de diagnóstico son grupos o se dividen en grupos que ya tienen la enfermedad y que no la tienen, y en las de tamizaje es grupo que tiene buena probabilidad de tenerla pero todavía no la tiene, y otro grupo con baja probabilidad de tenerla. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos que las pruebas de tamizaje se utilizan en la detección oportuna de cáncer cervicouterino o también en la detección oportuna de la diabetes. También las pruebas de tamizaje tienen ciertas características, por ejemplo, que no son tan específicas como las pruebas de diagnóstico. Son estandarizadas, se obtienen de forma rápida y pues tienen un costo menor al de las pruebas de diagnóstico. Por eso es que se utilizan más las pruebas de tamizaje que las pruebas de diagnóstico. Y pues los factores a considerar para realizar una prueba de tamizaje son sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y aceptabilidad. Los 4 primeros conceptos pues ya los explicaban mis compañeros. Y pues solo quedaría explicar qué es el concepto de aceptabilidad, que en realidad es muy sencillo, solo es la medida que se utiliza para observar qué tan dispuestas están las personas a quienes está dirigido esta prueba a que se les realice esta prueba. O sea, qué tanta voluntad, qué tanto grado para aceptar que se les realice esta prueba tienen estas personas. Y pues se tienen dos categorías en las que se pueden clasificar las pruebas de tamizaje. Está el tamizaje poblacional, el cual tiene como objetivo a la población o algún grupo determinado de ella, y el tamizaje oportunista, o también conocido como búsqueda de casos. Este se limita a los pacientes que se examinan en la consulta diaria, que pues van por cualquier motivo, y se aprovecha la circunstancia para ofrecerles una exploración que revele si el paciente tiene una enfermedad subclínica o si está expuesto a un factor de riesgo. Pruebas de tamizaje en el sector salud. Las más utilizadas son metabólico neonatal, auditivo, oftalmológico, de cadera y cardiológico. El metabólico neonatal detectará enfermedades congénitas del metabolismo. La muestra se toma 2 a 5 días después del nacimiento sobre papel filtro del talón del recién nacido. Dura aproximadamente 2 minutos. El auditivo se coloca un pequeño audífono durante varios segundos para detectar cualquier disminución auditiva. Puede hacerse en niños menores de 3 años. El oftalmológico consiste en ver con un oftalmoscopio el reflejo de la retina al iluminar el ojo. Es sencilla, rápida y evalúa superficialmente. Se hace una segunda evaluación a los 6 meses de edad. De cadera. Consiste en una exploración física. Permite la detección oportuna de displasia o alteraciones de la cadera. Cardiológico. Se realiza generalmente por oximetría de pulso para detección de cardiopatías congénitas. Se hace 24 a 48 horas después del nacimiento. Se evalúa la cantidad de oxígeno en sangre y el pulso. Suele durar 10 minutos, donde se coloca un sensor en la mano derecha y otro en cualquiera de los 2 pies. Las otras pruebas se utilizan en mujeres en casi todas las edades, como muestras de sangre, estudios de gabinete que requieren de un equipo especial, frotis o ultrasonido. Ok, y eso sería todo por hoy, compañeros. Espero que tengan un muy buen día y hasta la próxima.